Bien, primeramente hace falta entender qué es una falacia, porque este es el tema de hoy. Falacias, he encontrado 3 definiciones. La primera es la más obtusa, difícil de entender. Una base falsa en que se funda el sofismo. El sofismo es una forma de argumentar a favor o en contra de algo. Segunda definición, a esto lo he traducido en inglés: argumento no válido. O sea, estás argumentando con alguien y utilizas algo que realmente no vale como argumento. A lo mejor ni tú ni la otra persona se entera, pero en realidad, si se examina bien el argumento, ves que no tiene base. Un argumento o razonamiento cuya conclusión no concuerda con las premisas. Premisas son las diferentes partes de un argumento lógico, un silogismo. Si A es cierto y B es cierto, entonces C es la conclusión. Ese sería un silogismo muy sencillo. Y luego, mi definición personal, que está en mi libro Apologética 101 porque es introductorio, ¿vale? No es en profundidad, pero tiene unas cosas muy sólidas sobre la creación y incluye el material que estoy dando hoy, defendiendo tu fe. Entonces mi definición era un argumento a favor o en contra de algo que contiene un error lógico. Un ejemplo, una vez le hicieron una pregunta a Richard Dawkins, un famoso ateo y evolucionista. La reportera le preguntó: ¿se ha observado alguna vez la macroevolución? Ahora, hace falta entender lo que yo como defino macro y microevolución. Hay creacionistas que dicen: no utilices este argumento de macro y micro. Pero yo lo encuentro muy útil si se define correctamente. Microevolución son cambios dentro de una misma especie. Por ejemplo, muchos tipos de pájaros pinzones, muchos tipos de perros, etnias humanas, todas estas son microevolución. Macroevolución es cuando se pasa de una especie a otra especie claramente diferente. Sería, por ejemplo, el paso de gato y perro. Eso sería, en mi forma de definirlo, macroevolución, porque pasó de un tipo de especie a otra especie claramente diferente. ¿Bien? Entonces, ella le preguntó: ¿se ha observado alguna vez la macroevolución, es decir, una especie convertirse en otra claramente diferente? Su respuesta: es muy listo ese hombre, muy listo. Dice: claro que se ha observado, solo que nunca cuando está ocurriendo. Ahora, como se dice en inglés, what's wrong with this picture? ¿Ha visto la macroevolución o no la ha visto? ¿Alguien ha visto la macroevolución o no la han visto? No se ha visto jamás. Jamás. Pero él, muy astutamente, para ocultar esa realidad que jamás se ha visto en toda la historia de la humanidad, usa una falacia y dice: claro que se ha observado. ¿Qué quiere decir? Pues se ven monos, se ven humanos y creemos en la evolución, por lo tanto, se ha observado. No. Este es un razonamiento circular, lo que se llaman las falacias, que tú tomas por sentado que algo es cierto y luego utilizas lo mismo para razonar a su favor. Ahora, hay diferentes categorías de falacias. Evitar la cuestión de alguna manera, o sea, vas corriendo para no tratar el tema difícil.
Asumir puntos de argumentación sin respaldo real, como lo que es la macroevolución, no tiene un respaldo real, observable, después de experimentos científicos, no hay. Falta mal uso o errores de estadísticas. Bien, entonces con las estadísticas se puede decir casi lo que tú quieras argumentar. Coges una serie de estadísticas, lo enfocas de otra forma y lo mires de otro ángulo y argumentas a favor de casi lo que sea. Afirmaciones propagandísticas y retóricas, como hay uno ad baculum que no he puesto en esta presentación. Ad baculum, ¿alguien entiende lo que es esto viene del latín? Un argumento ad baculum. Si no lo aceptas, te pego. O sea, base de palo. Lo vas a creer, ¿verdad? Este es un argumento ad baculum. Y luego hay engaño intencional con astucia, como lo que hizo Dawkins. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿dijo Jesús algo sobre las falacias? Él no habló usando la palabra falacia, pero dijo algunas cosas que tienen que ver. Por ejemplo, dijo, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea que nos vamos a engañar, pero que no nos engañen tampoco, ¿vale? No vamos a engañar, pero que no nos engañen. Y mucha gente está intentando engañaros, mucha gente. En otro texto, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Y en otro más, porque yo os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Entonces, si nosotros utilizamos argumentos sólidos y nosotros mismos evitamos cometer falacias en nuestra argumentación, pues serán cosas que nadie podrá refutar. Primer ejemplo de falacias. Llevar un ad absurdum. Llevar un argumento a una aplicación extrema para que parezca una opción ridícula. No tenéis que tomar notas sobre eso, porque os lo voy a entregar todo escrito, ¿vale? Para usar en los talleres, así que no te preocupes. O sea, una forma de exagerar las cosas, ¿no? Ahora, en cada falacia voy a dar 2 o 3 ejemplos de una falacia de ese tipo. Si se hace ilegal el aborto voluntario, comenzaremos a ver a niños de 15 años en la cárcel y mujeres muriendo a diestra y siniestra por complicaciones en el embarazo. O sea que llevan el argumento desde un pequeño comienzo y luego lo exageran y dicen, no, esto llevará a la ruina, impensable. Otro, si dejas a tu adolescente salir con sus amigos de noche, pronto lo tendrás que estar recogiendo en la comisaría de policía. ¿Vale? Es un ad absurdum. Sencillamente porque sale con sus amigos, a lo mejor todos son creyentes incluso. Algún padre se asusta y dice, no, es verdad, ay, se va a meter en todo tipo de lío. No. Un ad hominem, esto es muy común. Es atacar al oponente en vez de tratar el tema. O sea que en vez de decir, bueno, me parece tu argumento interesante, pero yo veo que esto y esto va en contra. No, en vez de eso dice, ¿qué eres, estúpido? Aquí una.
todos los votantes de Vox son fascistas, racistas y antifeministas. Entonces no vamos a votar a Vox. Por favor, no quiero ser fascista. Esta es la famosa palabra en España ahora. Dice fascista. Uy, no, por favor, fascista. Corre. Los llamados científicos creacionistas no tienen ni el conocimiento ni la experiencia necesarios para interpretar correctamente los hechos de la ciencia en cuanto a la evolución. Entonces, en vez de argumentar con pruebas científicas, simplemente digo, no, es creacionista, no vale. Él no sirve como gobernador, ya que vivía demasiado como universitario. Entonces, no estoy mirando su programa, lo que está haciendo como gobernador, simplemente ataco al hombre, de alguna forma. ¿Dónde? Que vivía en la universidad. Pues ¡ay! ¡Toma! Un ad ignorantiam. Alegar que algo es cierto simplemente porque no se ha demostrado lo contrario. Es lo que se llama también el argumento de silencio. Un ejemplo, Dios no prohibió el uso de las drogas en la Biblia, por lo tanto, ¿será que está a favor de ello? No lo prohibió, ¿no? ¿O alguien sabe un versículo? Entonces, debe estar a favor. Es un ad ignorantiam. Como no se dijo nada, debe ser cierto. O el contrario, como no encontramos nada, pues entonces no debe ser cierto. Ya que no hemos encontrado ningún rastro arqueológico del profeta Moisés, debe ser un invento de los judíos. ¿Vale? Nadie ha visto a Dios crear una planta o un animal, así que yo no me lo trago. Entonces, esto es un ad ignorante. Como dijo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Bueno, hay otras formas de aplicar las cosas, no solamente yo viéndolo. ¿Alguien aquí cree que existió Julio César? Sí. Creo que todos. Pero ¿cómo? Si no habéis visto nunca a Julio César. Qué raro. Ad misericordiam. Y el siguiente, estos son dos argumentos que utilizan los políticos, propagandistas, liberales, mucha gente utiliza ese tipo de argumento. Apelar a la misericordia del oyente para que dé un trato especial a una persona o una cuestión. Es normal y aceptable que los pobres roben en las tiendas. Tú no tienes ni idea de lo que es pasar hambre. Es verdad, yo no sé lo que es pasar hambre, pobrecitos. Dales robar. Esto ahora está en las noticias de España, debemos legalizar la eutanasia. Miren el ejemplo de ese pobre hombre que su mujer le rogaba insistentemente que la ayudara a morir y la ayudó por amor a ella. Entonces, un ad misericordia. Tengamos misericordia de este hombre que mató a su mujer. O un ad populum. Apelar a las emociones de los oyentes para que acepten una idea, acción o postura. Ejemplos serían: si me elegís presidente, os prometo que habrá trabajo para todos y un coche en cada garaje. Entonces, yo os digo algo que, yo quiero esto, yo no tengo trabajo, yo no tengo un coche, ni tengo garaje, Te mereces un buen descanso después de un largo día de trabajo. Nuestros sillones te lo darán. Si lo compras, verás.
lo único que pretenden los gays es poder amarse. ¿Cómo podemos quitarles su derecho al amor? Afirmación de la consecuencia. Utilizar una falacia deductiva de forma que ignora las consecuencias alternativas. ¿Vale? Entonces, ejemplos de esto. Este hombre es culpable. Se le vio saliendo de la tienda corriendo justo después del crimen. Simplemente porque una cosa pasó después de la otra, decimos, esto es así. ¿Bien? ¿Podría haber tenido alguna otra razón de por qué huir? ¿O salir corriendo aunque no estuviera huyendo? Claro que sí. Un incendio, una llamada de urgencia, su hijo está en el hospital, 1000 razones. El orden de los fósiles de sencillo a complejo es una prueba innegable de la verdad de la evolución. ¿Bien? Hay una consecuencia de que, generalmente hablando, no es porque yo quiero algún día ver todas las excepciones que hay, pero generalmente hablando, el registro fósil está ordenado de formas de vida pequeñas, dichas sencillas, pero no existe una forma de vida sencilla en realidad, a formas más complejas como lo que podría ser un ser humano. No encuentras un ser humano donde hay trilobites. Bien, entonces se utiliza como esto es una de las una consecuencia. Dicen, entonces esto afirma la evolución. Alegaciones abrumadoras. Esto también se llama en inglés lanzar un elefante. Sabemos que la evolución es cierta porque todas las ramas de la ciencia la apoyan. La geología, la biología, la paleontología, la química, la física, la arqueología, la astronomía, la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Os acabo de lanzar un elefante. No he defendido ni una de mis alegaciones. Simplemente te he dicho que el peso de la evidencia está a favor de la evolución. O alguien podría decir, no me gusta la película porque es larga, absurda, lenta, incierta, exagerada, estúpida, mala, inútil y sigue. Bueno, dices que es larga, ¿no? ¿Cuántos minutos? 1 hora y media. No sé. Analogía falsa. Esta es otra que surge muchas veces en los debates, en la política, en el tema de la evolución, que se trata de lo siguiente: suponer que dos cosas que se parecen en algunos aspectos se parecen en todos, o equiparar dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, comparar una hoja con una roca. Bueno, se puede contrastar, pero comparar. Ya que estos libros se parecen en su largura y tratan los mismos temas, cualquiera de ellos será tan útil como el otro. Una serie de libros así, mismo tema, todos entre 150 y 200 páginas. Será lo mismo, coge el que quieras, todos son iguales. Ya que observamos cómo la tecnología de los automóviles ha evolucionado a lo largo de un siglo, es obvio que los seres vivos pasan por un proceso similar de mejoría. Esto realmente se utiliza para argumentar a favor de la evolución. ¿Ves el problema que hay con este argumento? El que no tiene experiencia dice, es verdad,
Mira el primer automóvil y cómo ha cambiado hasta ahora. Ha evolucionado. Entonces, ¿por qué la vida no va a hacerlo? Dos cosas muy diferentes. El automóvil, ¿cómo evolucionó? Utilizando experimentos, experiencia, inteligencia. Entonces, vieron que ese tipo de llanta no funciona bien, inventaron otro tipo de llanta mejor, utilizando la inteligencia. La evolución supuestamente es algo que tiene que ocurrir al azar, sin intervención ni de Dios ni de nadie. Es que son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el automóvil, es una cosa muerta, metal y plástico, etcétera, etcétera. No tiene vida. Tú metes las cosas y lo montas tú con tu inteligencia. Un ser vivo no se ha podido jamás crear un ser vivo, por mucho que lo hayan intentado. Es muy diferente y podría hablar de cómo sabemos la diferencia entre un ser vivo y una cosa inánima. Apelar a las tradiciones, alegar que la tradición debe ser respetada. Esto salió casi, bueno, no es una cita literal, pero casi, en Green Book, una película que salió últimamente. Dice, no puedes comer en este restaurante porque un negro nunca ha comido aquí desde que se fundó. O sea que vamos a guardar nuestra tradición y tú te buscas un restaurante para negros. Se guarda la tradición. Bueno, yo personalmente soy ateo, pero voy a mandar a mi hijo a hacer su primera comunión porque no quiero romper la tradición familiar de siglos. Imagínate. ¿Qué está pasando? Si eres ateo, ¿por qué le vas a mandar a clases de religión? Incongruente. Apoyarse en los expertos. Alegar que no hace falta discutir el tema porque los expertos ya han emitido la última palabra sobre el tema. Yo no voy a examinar el contenido del Nuevo Testamento porque los expertos en la ley islámica afirman que el texto se ha adulterado. Entonces, ¿para qué molestarse? Los expertos en el tema se han pronunciado. Yo he escuchado a musulmanes argumentar usando esto. O sea, que tú lo que dicen ellos lo tomas tal cual y ya está, listo. Ni investigar, ni preguntar, ni... Pues sí, así lo hacen. La mayoría de los científicos expertos en su materia creen en la evolución, así que no me molestes con explicaciones creacionistas, por favor. Autoridad falsa. Suponer que un experto en un tema puede serlo también en otro sin haberlo demostrado. Esto sería, por ejemplo, uno que dice, todos los médicos del país están convencidos de que hay que reducir el gasto en armamento nuclear. ¿Qué tiene que ver? Ellos son médicos, sabrán curar, pero ¿saben algo de la guerra, del armamento nuclear? O sea que ¿cómo tienen autoridad para opinar en ese tema? Yo, como doctor en geología, te puedo asegurar que la evolución biológica de las especies es posible. Entonces, es geólogo y ahora va a empezar a comentar sobre la biología. Vamos a ver, demuéstrame que también entiendes de ese tema. Vale, entonces, ¿tiene el que no es experto en una disciplina derecho a hablar de ese tema? Porque esto se podría decir, y me lo han dicho, pero usted no es científico.
Es verdad, no soy científico. No tiene un doctorado en ninguna ciencia, en ninguna rama de ciencia, ¿verdad? No tengo un doctorado en ninguna rama de ciencia. Entonces, ¿qué hago aquí hablando de este tema? El que no es experto se beneficia del trabajo de los expertos, como lo que he hecho yo. Quienes se molestan en profundizar en una disciplina poniendo el tema al alcance de cualquier persona inteligente que quiere entenderlo o transmitirlo a otros. De hecho, hay toda una serie de libros científicos de divulgación popular para que tú y yo podamos entender los temas de la astrofísica. Solamente tienes que tomar el tiempo y molestarte, cosa que he hecho. Así que un teórico, como yo, puede hablar de la ciencia, o un científico puede hablar de la teología también, ¿por qué no? Siempre que haya invertido tiempo en estudiar lo que dice el otro. Ahora, otra cosa sería que yo vengo y lo digo, la evolución no vale. ¿Por qué? Porque la Biblia no deja lugar a eso. Vale, no está mal decirlo, ¿sí? Pero, ¿cómo podría decirlo, afirmarlo con tanta seguridad si nunca he investigado lo que es la evolución y lo que alega? Una caricatura, argumentar contra lo que uno alega que el contrario cree o dice, no lo que cree o dice realmente. Esto lo he visto repetido y repetido y repetido y repetido en la literatura de gente que argumenta a favor de la evolución. Ejemplo, y esto se dio el caso realmente, ese caso en el internet, se puede buscar y leer. Aún sin leer su libro, sé que Stephen Meyer ha alegado que no existen fósiles en los estratos precámbricos, lo cual es falso. Sí. Viene y hace una crítica del libro de Stephen Meyer y ni siquiera ha abierto las tapas para ver lo que hay dentro. Pero por favor, por lo menos lee el libro. Sí. No tienes que creerlo, simplemente léelo. Pero empezar a comentar sobre lo que el otro habrá dicho, Stephen Meyer lo dijo en esto, no lo dijo en su libro. Yo he leído el libro, yo sé lo que dice. Yo podría hacer una crítica de ese libro. Los proponentes del diseño inteligente son creacionistas camuflados. No sé si habéis escuchado de diseño inteligente. Es un tema que para los creacionistas son demasiado laicos y para los laicos son demasiado creacionistas. O sea que son los enemigos de todos. Parecería ser. Dicen, los proponentes del diseño inteligente son creacionistas camuflados. Pretenden argumentar con pruebas científicas, pero todo es para convencer de que la Biblia tiene razón. Este argumento es falso, es una caricatura que se hace de esas personas, porque hay hasta agnósticos entre los de diseño inteligente, hay personas de otras religiones entre los de diseño inteligente. Causa falsa, en latín, post hoc ergo propter hoc. Suponer que un evento causó el siguiente porque lo siguió cronológicamente o en el orden, no tiene que ser expresamente tiempo, puede ser también el orden de que sale. Ejemplo, el cristianismo comenzó en el primer siglo después de Cristo. Pocos siglos después se cayó el Imperio Romano. Es evidente que el cristianismo fue la causa de su caída. Aparece el cristianismo, tiempo después, cae el Imperio Romano. Esto llevó al otro. No. Fue la decadencia, la falta de aceptar a Cristo realmente lo que llevó a su caída. Otro, eso en la política. El Partido Popular entró en el gobierno en mayo.
Estamos en septiembre y el paro sigue alto. ¿Está claro quién es responsable de esto? ¿No? Un argumento que utilizaría un político. Bueno, podría haber otra explicación, no necesariamente simplemente porque sí dio una cosa a la otra. Composición, tomar por sentado que las propiedades del conjunto son las mismas de sus componentes. Esto es un poco gracioso. Mamá, ¿por qué pesa tanto esta almohada? Está llena de plumas y las plumas no pesan casi nada. Un razonamiento. Una pluma no pesa, porque una almohada de plumas tiene que pesar. Miller demostró que producir un aminoácido no es complicado. ¿Qué te hace pensar que formarse una célula entera va a ser diferente? ¿Vale? Como una cosa se puede lograr con cierta facilidad, juntar todo lo que es una célula tiene que ser lo más fácil posible. Cuestión compleja. Plantear una cuestión de forma que el oyente no pueda aceptar ni negar o negar sin aceptar o negar algo adicional. Como por ejemplo, ¿cuándo dejaste de pegar a tu mujer? Ahora, si digo un tiempo, me implico. Pero se plantea la pregunta de forma que tienes que hacer más que sencillamente contestar. ¿Por qué te gusta tanto llevarle a todo el mundo la contraria con tu creencia en la Biblia? Pero, ¿quién dijo que a mí me gusta llevarle a todo el mundo la contraria? A mí no me gusta en realidad. Bien, estamos cerca de tomar el tiempo para el taller. Si tuvieras que elegir entre matar a tu madre o matar a tu padre, ¿cuál matarías? Por favor, esa es la respuesta correcta. Ninguno de los dos, pero se plantea la pregunta como que tienes que elegir. Culpable por asociación, descalificar a una persona o sus ideas por su asociación con otras ideas o personas equivocadas o dañinas. La senadora Anderson debe ser estafadora porque se graduó de la universidad con el senador Feinberg, a quien pillaron con las manos en la masa. Se graduaron del mismo sitio, deben ser iguales. No tomes clases con el doctor Gómez, porque se codea mucho con ese profesor creacionista chiflado. Entonces, por su asociación, la gente deja de tomar clases con él. Una definición persuasiva, y eso haría falta un tiempo para desmenuzar. Definir una cuestión para que parezca correcta, pero utilizando elementos que desviarán las conclusiones. Todos sabemos que la ciencia se trata de experimentos repetibles que establecen la verdad. Ya que los actos de creación divina no se pueden someter a experimentos repetibles, son inútiles para establecer la verdad de cómo llegó a existir la especie humana. ¿Ves? Utilizando su definición de la ciencia y la evolución, te lleva por un terreno donde dices, bueno, ¿ahora qué digo? Pero es una definición particular de la ciencia que realmente contradice lo que alegan en la evolución. Desviar la atención, atraer la atención sobre otro asunto para no tener que tratar el tema difícil o el problema verdadero. Esto es lo que dije cuando se lleva a la persona a otra cosa. El origen de la vida no debe preocuparte. Pero ¿cómo me puedes explicar la gran variedad que hay entre los seres vivos? Ese es un tema digno de debate. O sea que como no tiene respuesta como el origen de la vida, te lleva a un terreno donde ya tiene sus argumentos preparados. El desempleo no es el mayor problema de este país, sino la inmigración descontrolada.
Los terroristas se están aprovechando de nuestra dejadez en proteger nuestras fronteras. Empleo, terrorismo. Un dilema falso, plantear dos opciones normalmente opuestas como si fueran las únicas, aunque pueda haber otras. Solo existen dos opciones, o confías en la ciencia y los hechos reales, o confías en los cuentos de hadas de cosas que aparecen de la nada, o sea, la creación. ¿En cuál quieres creer? ¿La ciencia o la creación? Bueno, desmenuzemos un poco ese tema. Un dilema falso también, este mundo lleno de cosas malas me lleva a la conclusión de que Dios no existe. Si existe, es malvado o un Dios debilucho. Y eso lo dice la gente, si has hablado con muchos, realmente lo dice. Bueno, voy a saltar división porque no viene en el taller. Equivocación, este es uno que se utiliza muchísimo. Utilizar una palabra con dos sentidos diferentes en un mismo argumento. Como por ejemplo, he demostrado sin lugar a dudas que las plantas y los animales evolucionan a lo largo de varias generaciones. Lógicamente, si hay suficientes generaciones, el mono puede evolucionar y convertirse en hombre. ¿Cuál es el problema con este argumento? Porque ha confundido microevolución dentro de una especie con macroevolución de especie a especie. Entonces, su definición cambió de significado en medio de su argumento. Sabemos que esta es una ley natural porque nos parece natural aceptarla. Ahora, esquivar la cuestión. En latín, principio, principi. Tomar por sentado que la cuestión a tratar es cierta y utilizar sus elementos para sostenerla. Entonces, esto se utiliza súper mucho cuando se argumenta a favor de la evolución, porque toman por sentado que la evolución es cierta. Y luego algún argumento de lo que utilizan dentro de la evolución utilizan para apoyar la idea de la evolución. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que su punto de partida es la evolución es verdad. Y luego, bajo ese razonamiento, tienen todos sus argumentos a favor, pero sin demostrar realmente que el primer argumento sea cierto. Bien, entonces, por ejemplo, deberían investigar y encarcelar a todos los ladrones en el ayuntamiento. Ahí toma por sentado de que hay ladrones en el ayuntamiento. Bueno, si fuera cierto que hay ladrones, deberían juzgarlos, pero nadie ha demostrado todavía que hay ladrones en el ayuntamiento. Empecemos ahí, ¿vale? Ese es el punto de partida, no lo que se tendría que hacer con esa gente. La multitud de similitudes entre los monos y los humanos es una prueba irrefutable de la evolución de una especie a otra diferente. A veces estos argumentos son un poco difíciles de captar porque ¿cómo llega lo que dije anteriormente, ¿no? Ve un mono, ve como toques, ve un mono, ve un humano. Dice, claro, han evolucionado. O sea, uno es tan similar al otro, pues tiene que haber una evolución. Pero, perdón, demuéstrame primero que la evolución en sí es posible, la macroevolución. Enséñame un ejemplo de macroevolución, de cambio de una especie a otra claramente diferente, y te creeré, sin más remedio. Pero aún no has demostrado eso. Entonces, ¿cómo puedes utilizar este ejemplo para apoyar la teoría de la evolución? Porque no me has demostrado lo más esencial, que es que ese cambio pueda ocurrir. Empecemos ahí.
Evidencia suprimida, otra táctica súper utilizada. Presentar solo la información que sostiene el argumento, ignorando la evidencia negativa. Entonces, esto, los que estáis en el instituto, lo encontráis siempre. Te hablan del Big Bang, por ejemplo, para dar un ejemplo. Y todos los argumentos a favor del Big Bang. Pero nunca te dicen que hay físicos y astrofísicos que no creen en el Big Bang y tienen argumentos sólidos, buenos, en contra. Pero esto no te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque podría causarte no creer. Entonces no te lo presento. Solamente lo que apoya el Big Bang. Ejemplo, la raza humana puede prescindir perfectamente del género masculino porque las mujeres son capaces de hacer todo lo que hace un hombre. Estoy de acuerdo. ¿Es totalmente cierto eso? Debemos matar a todos los hombres y las mujeres seguirán la raza humana hasta el final de los tiempos. No pueden hacer todo porque una mujer sin hombre no puede tener un hijo. Entonces, en una generación se acabó. Adiós, Entonces, cada generación de humanos pasa alrededor de 300 nuevas mutaciones genéticas a sus descendientes. Esto es un creyente cristiano, creacionista, que ha hablado de esta evidencia, porque como científico lo ha descubierto, es cierto. Vale, esto es cierto. Pasamos unas 300 nuevas mutaciones genéticas a los descendientes. Por lo tanto, hay una fuente continua de información propulsando la evolución. Claro, porque hay muchas mutaciones nuevas. Por lo tanto, tiene que ser posible la evolución. Perdón. Pero lo que no te ha dicho es que ninguna de esas mutaciones añade funcionalidad de información nueva al código genético. Sencillamente lo va destruyendo. Si te dice la otra parte, entonces dice, obviamente ese argumento no vale, no vale un papel mojado. Falacia genética, descalificar a alguien o algo por causa de su origen. Es normal que Marcos sea fanático de la creación, es de los Estados Unidos y refleja su manera retorcida de ver el mundo, como buen estadounidense. ¿No? Yo he tenido gente decirme eso. Pero tú eres de los Estados Unidos. Así pensáis vosotros, sois una avería de una... Vale, bueno. Porque soy de ahí, ya no entiendo ni puedo... Vale. Hicieron con Cristo lo mismo. Nataniel le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esto es una falacia genética, por su origen. ¿Vas a contratar a Edu? ¿No sabes que su padre era mujeriego? Pero ¿qué tiene que ver con el padre que era mujeriego y Edu que no se ha demostrado que lo sea? Es una falacia genética de su origen. Generalización infundada. Hacer una generalización sin basarla en pruebas o basándola en excepciones o en evidencia partidaria. O sea, que lo que se llama en inglés bias, que toma una dirección ideológica precisa. Mi amigo estadounidense bebe té por la mañana. Yo no sabía que era costumbre ahí beber el té por la mañana y no el café.
sea que porque tiene un amigo americano que bebe el té para todos. Elena será una estudiante mala. ¿Por qué? Porque suspendió la primera evaluación. O sea, me baso en una sola ocasión y ya la descalifico para siempre. Tenemos fósiles de transición para la evolución del caballo a la ballena. Obviamente, la evolución es cierta. Entonces, tienen 2, 3, 4 ejemplos dudosas. Y con 2, 3, 4 ejemplos dudosas, ya toda la macroevolución es posible. Pero, perdón, estás saltando de un ejemplo pequeñito a hacerme tragar todo entero. Hombre de paja. Y este es otro argumento que escucharéis mucho. Refutar algo resaltando un aspecto de la cuestión como una caricatura del total, el cual es fácil de atacar, ¿vale? Entonces yo voy a mirar una cosa que tiene 100 argumentos, pero en ese argumento le encuentro un fallo. Ahora, de esto voy a decir que no vale nada de lo que ha dicho. Hay muchos cristianos que creen actualmente en el mundo que el mundo es plano. Eso es verdad. Eso demuestra lo equivocado que es seguir el cristianismo. Entonces sería un hombre de paja, porque se puede demostrar que el mundo no es plano. Hay muchas lecturas diferentes de los textos en griego del Nuevo Testamento. Frecuentemente no se sabe cuál es la palabra original. Yo no me fío de ese libro en pacheco. ¿Ves? Porque aquí no se sabe realmente si el autor escribió Jesús o Cristo. Ya todo el Nuevo Testamento hay que echarlo a la basura. Ese es el argumento. Lenguaje partidario. Utilizar palabras y expresiones cuyo único objetivo es de persuadir emocionalmente al oyente. Te vuelvo a preguntar, ¿eres tú uno de esos trogloditas de la edad de piedra que aún no han escuchado la palabra ciencia y que creen en Dios? ¿Vale? Todo ese lenguaje troglodita, edad de piedra, no he escuchado ciencia, pum, pum, pum. Estoy formulando una afirmación de forma que uno diga, oh, está hablando de mí. Es de sabios y entendidos reconocer la certeza de la evolución, como demuestra el gran acervo de erudición exhibida por personas como el eminente señor Richard Dawkins. ¿Vale? Le doy unas palabras ahí, unas florituras de entendidos, certeza, acervo de erudición, eminente. Estoy dirigiéndote por una respuesta. Negación del antecedente, negar la consecuencia por la negación del antecedente, sin considerar las explicaciones alternativas. Por ejemplo, y eso lo mencioné en otro contexto, si Dios es amor, no debe existir el dolor. Pero existe el dolor, por lo tanto, Dios no es amor. Y mucha gente razona así, de esta forma. Niegas el antecedente. Pero luego tienes que preguntar, bueno, ¿y qué quieres decir con dolor? El dolor puede ser bueno, necesario incluso. ¿Qué quieres decir? ¿De dónde viene el dolor negativo? Pregunta, ¿de dónde viene el dolor negativo? ¿De Dios? Son preguntas que hay que hacer.
Si el universo es joven, no debe haber estrellas más lejanas que unos 7.000 años luz. Sin embargo, hay estrellas a más de 14.000 millones de años luz. Por lo tanto, el universo no es joven. Un argumento que utilizan hasta cristianos para convencer a otros cristianos a no creer en lo que dice la Biblia. ¿Vale? Tiene su respuesta, pero el argumento es negar el antecedente. Esto es la falacia. Un non sequitur es sencillamente hacer afirmaciones que no siguen lógicamente las premisas. Muchos de estos argumentos son non sequitur, pero cuando a veces no se puede encontrar otra que encaja bien, el non sequitur cabe perfectamente. Por ejemplo, en las elecciones anteriores en Estados Unidos, el doctor Ben Johnson, un cirujano súper inteligente, un hombre excelente, un cristiano de primera calidad, indudable de carácter. El doctor Ben Johnson es un hombre íntegro e inteligente. Seguro que será elegido como presidente. ¿Bien? No lógicamente porque sea tan excelente le van a elegir por presidente. Entonces no es lógico, no sigue realmente lógicamente. Ya que podemos idear y montar experimentos que producen alteraciones genéticas ventajosas, lo mismo podrá ocurrir de forma natural sin intervención inteligente. ¿Cuál es el problema ahí? Esto es una analogía falsa también, porque tú utilizando tu inteligencia creas algo y luego dices que esto mismo puede ocurrir al azar sin inteligencia. No es lógico, es un non sequitur. Provincialismo convierte un hecho local o aislado en una afirmación universal. Por ejemplo, Darwin observó unos escarabajos en una isla que perdieron su capacidad de producir alas. Y esto les dio una ventaja sobre los escarabajos alados en esa isla. Por ende, la evolución está siempre ocurriendo en nuestro entorno. ¿Bien? Este es uno de los argumentos que utilizan los evolucionistas. Ocurrió en una isla con un tipo de escarabajo y además es microevolución, no macroevolución, y ahora se va a utilizar como prueba de que toda la evolución es posible y que está ocurriendo siempre. No entiendo por qué no está la palabra petao en el diccionario. Todo la usamos para decir forzudo. ¿Habéis escuchado aquí en Málaga petao? Está petao. Eso es una palabra que se utiliza en Algeciras. Y ahora vamos a ponerla en el diccionario de la Real Academia. Es un provincialismo. Es un lugar del mundo que se utiliza esa palabra en ningún lugar más. Convertir la excepción en norma cabe también bajo esa categoría de lo que es el provincialismo. Y esto se utiliza en la política mucho. Ya que Jesús anduvo sobre el agua, debería ser posible que para cualquier persona hacerlo. Entonces cogemos una excepción y decimos, vale, cualquier persona puede andar sobre el agua. Si Jesús lo hizo, vamos a pasar todos al mar aquí enfrente y probar. ¿No? Aquí para lo de la evolución, debido a las mutaciones genéticas, algunas personas nacen sin piernas. Para que no se sientan marginadas, debemos cortar las piernas de todo el mundo. Y esto se utiliza en otro contexto aquí en España. El mismo argumento, pero se cambia simplemente los términos. ¿Bien?
un razonamiento circular, o, dicho de otra forma, tautología. Apoyar un segundo argumento apoyado en el primer argumento. ¿Bien? O repetir lo mismo, que es lo que viene a decir, repetir lo mismo. Lo dices de otra forma, pero simplemente lo has cambiado de orden, más o menos. La evolución ocurre por la selección natural. Sobreviven los alemanes mejores adaptados a su medio ambiente, lo que demuestra su adaptación superior es su supervivencia en mayor cantidad. No he dicho nada nuevo. O sea que la primera parte describo selección natural como sobrevivir y luego digo, ¿cómo se sabe que funciona? Porque sobreviven. Vale, no, en verdad no he hecho nada. Si trabajas duro, te harás rico. ¿Cómo sabré si estoy trabajando lo bastante duro? Bueno, evidentemente cuando seas rico. No. Seguir la corriente, también llamado carro de la banda. Alegar que hay una gran mayoría que cree o hace una cosa y por lo tanto es lo correcto. No sé por qué no te das por vencido. Toda la sociedad, todos los científicos, todos los profesores y todos tus compañeros aceptan la verdad de la evolución. ¿Qué te pasa a ti? Porque una gran mayoría lo cree y lo acepta. Sube al carro y sigue en la misma dirección con nosotros. Oye, ¿has visto que todos tus vecinos tienen un cochazo? ¿Por qué no vendes ese trasto y te compras un coche de verdad? Utilizando lo que tiene en tu entorno como el ejemplo que tú debes seguir también. Simplificación excesiva. Llegar a conclusiones sin tomar en cuenta la complejidad de la cuestión. Y tristemente, eso es lo que diría, lo que más se utiliza en los argumentos, pero también es difícil porque no puedes saberlo todo, requiere tiempo para investigar. Entonces te presentan algo en una forma reducida, simplificada, pero es demasiado simplificado, no toma en cuenta todas las excepciones, todas las cosas que van contrarias a eso, etcétera, etcétera. Entonces, no puedes explicarlo con esta sencillez y esperar tomar en cuenta todas las cosas necesarias para saber. Una célula no es más que un saco de elementos químicos. Si se juntan esos mismos elementos sueltos en un solo lugar por bastante tiempo, por fuerza tiene que surgir una célula. Y eso es lo que realmente dicen en una evolución. O sea, sin esto no puede haber evolución de ninguna clase. No podríamos estar aquí, según ellos. Tenía que pasar. Juntar unos elementos químicos y por fuerza tuvo que pasar. Pero bueno, no te dicen que en la naturaleza no se forma ni siquiera un aminoácido. Ni siquiera se forman hoy día aminoácidos, que es el ladrillo más esencial de todos los seres vivos. Ni siquiera se forma eso de forma natural. Te han eliminado una serie de información súper necesaria para entender el tema. Si estás harto de estar en el paro, ¿por qué no buscas un trabajo? Seguro, si lo haces, mañana estás trabajando. Vale, muy bien. Pero a lo mejor esa persona lleva meses buscando trabajo. Es más complejo que sencillamente ir a buscar. Testimonio del experto. Alegar que porque uno o más expertos lo creen, debe ser cierto.
esto se parece bastante a lo de apoyarse en los expertos, pero lo otro es apoyarse en los expertos, es decir, bueno, los expertos ya han dicho esto, yo ni investigo ni nada. Este es el caso del experto, uno o varios. Se hace mucho, por ejemplo, en los juicios. Vamos a traer el experto de psicología y que se pronuncie como la capacidad de esta persona de matar o no matar. Igual se equivoca, ¿no? El doctor Collins, cristiano, científico, premio Nobel de genética y creyente evangélico, cree que todo evolucionó, absolutamente todo. Si ese hombre tan eminente y experto lo cree, debe ser cierto. Pues sería apoyarse en el testimonio del experto. El médico especialista me examinó y dijo que solo tengo un resfriado. No voy a preocuparme por ese dolor fuerte que tengo en el pecho. ¿Por qué? Porque el médico experto me ha dicho que es un resfriado. Un tu quoque, traducido, significa tú también. Evitar la culpa señalando la culpabilidad del otro. Yo no sé por qué me dices de dejar de fumar, si tú mismo eres alcohólico, o sea que tú también. Entonces, entre los niños, eres tonto, ¡pues tú más! Esto es un poco, Los de la derecha no tienen por qué quejarse de que mi máster sea mentira. Tienen más corruptos en su partido que nadie. Este es un tu quoque. Y por último, vertiente resbaladiza. Pretender que la admisión de una premisa, o sea, una parte del argumento, como cierta, llevará a una conclusión errónea o indeseable. También se parece a otro argumento que vimos anteriormente, pero hay matices. Si se legisla el control de armas de fuego, acabaremos viviendo en un estado policial bajo el dedo de un dictador. Entonces, si empiezas con esa premisa y dices que si abres la puerta un poquito, entrará de todo. ¿Vale? Si admitimos, y esto lo han dicho básicamente, no en esas palabras exactamente, pero es lo que dicen los científicos evolucionistas. Si admitimos que los tejidos frescos de dinosaurio que hemos encontrado son recientes, todo el mundo comenzará a dudar de la verdad de la evolución. Científicos evolucionistas que niegan la creación, que han encontrado tejidos frescos de dinosaurio y de otros animales, y va saliendo cada vez más, tan fresco que se podía estirar así con unas pinzas y volvía a su lugar. Dinosaurios. Y ahora están intentando por todos los medios explicar que es que no sabíamos qué, pero parece ser que los tejidos frescos pueden durar 65 millones de años. Y lo están intentando seriamente vender, cuando es totalmente impensable. Entonces ellos no quieren abrir la puerta a decir, esto que hemos encontrado lo hemos encontrado de verdad. ¿Por qué? Porque dicen, uy, si se enteran los creacionistas, lo que nos cae encima. Nos hemos enterado. Cuesta un poco de trabajo analizar y llegar a entenderlo bien, pero te va a ayudar
entender mejor cuando hablan los políticos, cuando lees tus textos de libro del instituto, cuando te hablan de la evolución, o sea, un montón de cosas en tu vida. Si tú entiendes cómo argumenta la gente y las falacias que utilizan, entonces podrás analizar mejor y llegar a tus propias conclusiones sobre las cosas que digo. Tengo aquí falacias que creyentes utilizan. Estos son pocos ejemplos nomás. Si la evolución fuera cierta, no debería todavía haber monos en el mundo. Esto es una falacia. Pero la gente, como no entiende que es una falacia, solo los científicos lo entienden, entonces se utiliza. Pero en todo caso es una falacia. La evolución sigue siendo solo una teoría. Ese argumento es una falacia, es una equivocación. Teoría significa para el científico algo que tiene fundamento. Entonces, si tú dices que es solo una teoría, para el científico dice, claro, es una teoría, o sea que tiene fundamento. ¿Vale? No existen mutaciones beneficiosas. Sí existen, pero no existen mutaciones que aumenten la complejidad y traigan algo funcional que no existía anteriormente. Entonces, que yo pierda, por ejemplo, como estos escarabajos en la isla, perdieron sus alas, les dio un beneficio de no ser llevados al mar por el viento. Esa es una ventaja. Entonces, fue una mutación. Pero fue al revés de la evolución. Perdieron algo, no ganaron algo. ¿Entiendes? Entonces, esta sería una falacia. Las mujeres tienen una costilla extra. Por lo tanto, la creación es cierta. Lamento decir que tenemos las mismas, o sea, la misma cantidad de costillas que las mujeres. Es lo mismo. La laminina en el colágeno nos habla de la cruz de Jesucristo. Hay algo dentro de las células y del colágeno, de las proteínas, que está en forma de cruz. Son proteínas en forma de cruz. Y cuando se descubrió, hasta yo lo leí en internet, mira, hasta el cuerpo humano habla de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque tenía una forma de cruz. Bueno, esto es una analogía falsa, es que no tiene nada que ver, es simplemente es como si yo dijera, he encontrado 2 palos en el suelo, esto habla de la cruz de Jesucristo. Bueno, sí, para mí puede decirme eso, pero realmente no es un argumento espiritual. Entonces, tenemos que evitar nosotros también nuestras propias falacias.